Al Tablero con Fray Nelson. A comienzos del siglo IV había discusiones muy serias entre distintos grupos de cristianos. Cuando digo cristianos me refiero a católicos, porque en aquella época no existían los protestantes. Y la discusión principal era si se puede utilizar vocabulario que no esté en la Biblia para referirse a Dios. Concretamente, la pregunta estaba con aquella palabra sustancial o consustancial. ¿Se puede utilizar una palabra que no esté en la Sagrada Escritura para referirse al misterio de Dios? ¿Por qué sí o por qué no? Hoy aquí, al tablero con Fray Nelson, en Cristo Visión. En la clase de hoy, lenguaje extrabíblico en teología. En Cristo Visión estamos convencidos de que la teología, como formación profunda y coherente en la fe, no debe quedar encerrada en las bibliotecas, en los monasterios, en las facultades universitarias. Porque la teología, la reflexión sobre la fe, es un tesoro para todo el pueblo de Dios. Y nos estamos arriesgando, si puedo utilizar esa expresión, nos estamos arriesgando a tomar algunos de los temas más fuertes, más duros, si se quiere, de la teología, para presentarlos a todo el pueblo cristiano. En esta 10ª temporada estamos hablando del misterio de Dios. Nuestras últimas sesiones han tenido que ver con la existencia de Dios y con algunos de sus atributos. Y hoy vamos a empezar el recorrido hacia el misterio trinitario. Pero para eso hay que construir un vocabulario. Son palabras como naturaleza, sustancia, esencia, persona. Esa clase de palabras que quizás uno puede sentir bastante lejanas, o quizás uno puede pensar que se necesita un severo entrenamiento filosófico para llegar a decir algo sensato con ese vocabulario. La realidad es que sí debemos ser cuidadosos al utilizar ese lenguaje, quizás un poco más cuidadosos de lo que solemos ser. Pero ese lenguaje es útil. Ese lenguaje está presente en la formulación de la fe. Si tú abres el catecismo de la Iglesia Católica, tu catecismo, te vas a encontrar con que estas palabras aparecen una y otra vez. Y no solo en referencia al misterio trinitario, sino en muchos otros aspectos de nuestra vida de fe. Por ejemplo, si vamos a hablar de la Eucaristía, hay una palabra que resuena, la palabra transubstanciación. Y no faltan algunos predicadores, teólogos, algunos profesores que dicen, esas palabras nadie las entiende, quitémoslas. Yo personalmente no me considero idólatra de las palabras, pero mi pregunta siempre es la misma. Si vas a quitar esas palabras que parecen muy complicadas o muy largas o demasiado precisas, si quieres quitar ese lenguaje, ¿qué vas a poner en lugar de ese lenguaje que diga lo mismo? Porque nuestra fe, como explica muy bien Santo Tomás de Aquino, nuestra fe no termina en las palabras. Nuestra fe no consiste en repetir unas palabras. Nuestra fe quiere llegar verdadera y realmente al significado, a la realidad que esas palabras denotan. Por ejemplo, cuando decimos creo en Dios, no es esa palabra de 4 letras D, I o S la que es el objeto de mi fe, sino aquel a quien por medio de esas 4 letras, a través de esa palabra, estoy designando. Por eso, si luego tengo que cambiar de idioma y tengo que decir Deus, o tengo que decir Dieu, o tengo que decir God, cualquier cosa que tenga que decir, esa palabra no es un fetiche, no es un ídolo.
es una manera de denotar una realidad. Y resulta que para hablar de una manera consecuente, para hablar de una manera coherente sobre estos grandes misterios, ciertamente se necesita un lenguaje. Ese lenguaje no es demasiado complicado y creo que en esta sesión, y si fuera necesario también en la siguiente, vamos a hablar fundamentalmente de eso. Cómo se ha construido ese lenguaje que ha utilizado la Iglesia para hablar de los grandes misterios, es decir, quién es Cristo, quién es Dios, quién es el Espíritu Santo. Esas preguntas no pueden responderse de cualquier manera. Hay algunas personas que dicen, ¿por qué no nos quedamos simplemente con la Biblia? Quedémonos con la Biblia. A comienzos del siglo IV hubo una gran polémica exactamente sobre ese tema. Si se podía utilizar un lenguaje que no estuviera expresamente en la Biblia para referirse a los misterios de la Biblia. Por ejemplo, la palabra persona no es una palabra que esté en el Antiguo Testamento. Persona no es una palabra que esté en el Nuevo Testamento. Y sin embargo, cuando nosotros formulamos el misterio de Dios, decimos que es un Dios único, una sola naturaleza en tres personas. Entonces mucha gente se siente o se sentía, y también pasa ahora, incómoda porque dice, quedémonos solo con la Biblia, porque hay que hablar de naturaleza, sustancia. Ese lenguaje es un lenguaje filosófico. ¿Por qué le vas a meter filosofía a la palabra de Dios? La palabra de Dios es viva y eficaz, dice la carta a los Hebreos. La palabra de Dios no necesita esa armatroste, no necesita todo ese armamento filosófico. Deja que fluya la palabra de Dios. Suena bonito, pero si tú tomas la misma palabra de Dios, y yo sé que tú eres una persona creyente, pero también eres una persona inteligente. Si tú tomas la palabra de Dios y eres creyente y eres inteligente, pues te vas a encontrar con que surgen preguntas. Es inevitable. Y esas preguntas, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a mirar para otro lado y hacer de cuenta que no surgen? Hay textos que parecen contradecirse. Entonces, ¿qué vas a hacer? Le vas a decir a tu cabeza dándole golpecitos. No piense cabeza, cállese, no piense. No tiene sentido. El mismo Dios que nos ha dado la divina palabra, nos ha dado la inteligencia. Lo hemos comentado varias veces en esta serie. Cómo la solución, cuando se trata de expresar nuestra fe, no es tratar de pensar menos. La idea no es pensar menos ni dejar de pensar. Y hay preguntas que son muy grandes. Y hay preguntas que hay que responder. A ver, en la Sagrada Escritura, Evangelio según San Juan, Jesús dice, lo que pidáis, lo que me pidáis, yo lo concederé. Y Jesús perdona pecados. Oye, ya la gente en el tiempo de Jesús decía, pero ¿quién puede perdonar pecados sino Dios? Y ya tienes ahí un problema teológico. Eso no me lo estoy inventando yo, está en el texto bíblico. Entonces tienes que afirmar la divinidad de Cristo. Pero también te encuentras que Cristo ora al Padre. Entonces, y Cristo dice, el Padre me ha enviado. Tú no puedes decir que el Padre y Cristo son un mismo ser, así como dice una herejía, la herejía llamada modalismo, ¿no? Algo así como que yo me puedo poner este vestido o me puedo poner otro vestido. No son dos vestidos de un mismo ser. Porque si yo, por ejemplo, estoy ahora vestido, digamos, de blanco, y luego me voy a vestir, por ejemplo, de negro, yo no voy a decir que el Nelson vestido de blanco ora al Nelson vestido de negro, y el Nelson vestido de negro le responde al Nelson. Eso es ridículo. No es posible hablar de oración si estamos diciendo
que se trata de una misma, a ver, ¿qué decimos? ¿Una misma qué? ¿Un mismo ser? La palabra ser, el concepto de ser no aparece como tal elaborado en la Biblia. ¿Te das cuenta cómo se necesita ir más allá del vocabulario bíblico? No es que nosotros violentemos la Biblia, ni neguemos la Biblia, ni omitamos la Biblia, sino que al reflexionar sobre el contenido bíblico, para expresar la coherencia interna de ese contenido bíblico, tenemos que ir en cuanto a las palabras más allá de la Biblia, no en cuanto a la realidad, en cuanto a las palabras más allá de la Biblia. Yo creo que hay una comparación muy bonita que se puede hacer tomada de la vida humana. Tomemos el caso de un niño que llega tarde al examen final en el colegio. Es un colegio que tiene normas muy estrictas. El niño llegó tarde al examen final y el reglamento es muy preciso. El reglamento dice que si una persona llega tarde no puede entrar a clase, quiere decir que no puede presentar el examen, quiere decir que pierde esa materia, y en las condiciones académicas de ese niño, si perdía esa materia, perdía el año. Vamos a suponer esa historia. Y este niño llegó tarde, pero resulta que el profesor se da cuenta que el niño llega tarde, se da cuenta lo que implica que ese niño no presente ese examen, se da cuenta de que eso le puede arruinar años de su vida, y entonces le permite al niño, a pesar de que llegó unos 2-3 minutos tarde, le permite al niño, sin hacer escándalo, le permite entrar. Le permite entrar porque tiene un acto de compasión hacia él. Y el niño se siente feliz y su vida funciona muy bien. En ese momento él no conoce una palabra para describir eso que le sucedió. Después crece y encuentra una palabra. La palabra compasión o la palabra tal vez misericordia. El niño, ya no niño, sino ya crecido, dirá: bueno, pues ese padre o ese profesor tuvo misericordia conmigo, misericordia. Esa palabra misericordia él no la conocía de niño. De niño vivió la realidad y solo después, al crecer, encontró la palabra para describir esa realidad. Algo así sucede con la Biblia. Jesús dice en el Evangelio de Juan que el Espíritu Santo nos conduce a la verdad completa. Entonces, no es que las palabras nuevas como naturaleza, persona, sustancia, le agreguen un contenido real, sino que ayudan a expresar aquello que ya está como realidad en el Nuevo Testamento. Por eso no hay que tener miedo a las palabras. En los siguientes minutos, después de un receso, vamos a hablar de cómo surge este vocabulario y vamos a perder miedo. No le tengas miedo a esas palabras. Estoy seguro que las vamos a poder explicar muy bien con la ayuda de Dios. Ya regresamos con Al Tablero con Fray Nelson. Seguimos con Al Tablero con Fray Nelson. Nos encanta estar en contacto con ustedes, queridos cristovidentes. Nuestro puente preferido, nuestro medio preferido de comunicación en este programa es el correo electrónico. Envía tus sugerencias, tus preguntas, tus comentarios a esta dirección: Al Tablero con Fray Nelson. Es decir, el nombre del programa, Al Tablero con Fray Nelson, @cristovision.org. Ahí lo tienes en pantalla. Al Tablero con Fray Nelson @cristovision.org. Si quieres recibir evangelización católica todos los días en tu buzón, manda un mensaje a esta dirección: amigos@fraynelson.com. La dirección de arriba, Al Tablero con Fray Nelson @cristovision.org, para tus preguntas, sugerencias, comentarios de este programa. Y para recibir tú, de manera gratuita, diaria, evangelización católica, amigos@fraynelson.com. Queremos saber de ti.
Hola Fray Nelson, lo felicito por su importante programa que alimenta nuestra vida espiritual y nos mantiene cerca de Dios. Quisiera que por favor me recomendara qué tipo de Biblia comprar para leer, para mí que soy una persona del común y que quiero entenderla con la mayor facilidad posible. Muchas gracias, que Dios le dé buena salud para que siga siendo ese ángel que Él ha puesto en nuestro camino. Por favor, deme su bendición. Piedad del Carmen Sánchez Avendaño. Cordial saludo y felicitaciones por sus enseñanzas. ¿Cabría la posibilidad de solicitar iniciar un curso bíblico? Arturo Rojas Cárdenas Contreras. Estamos iniciando un recorrido por aquellas palabras, por aquellos términos que nuestra Santa Madre, la Iglesia, ha ido modelando, porque ha sido una labor casi de escultura o de ingeniería. Son palabras que no existían en el uso que el cristianismo empezó a darles. La palabra persona, por ejemplo, debe su significado actual en buena parte a las discusiones teológicas que se dieron a partir del siglo III o IV en adelante. Esta es una fase muy interesante de la vida de la Iglesia, porque para expresar realidades tan profundas como las que son propias del misterio de Dios, podemos decir que la Iglesia tuvo que forjar su propio vocabulario, tuvo que modelarlo como un herrero o como un ingeniero que tiene que hacer sus propias herramientas. Así la Iglesia tuvo que hacer su propio vocabulario para poder hablar de estos grandes misterios. Otra parte de ese vocabulario viene de la tradición filosófica básicamente griega. Aristóteles, por ejemplo, va a tener una gran importancia en ese desarrollo. Pero recuerda, lo que la Iglesia toma del pensamiento griego no lo toma como una especie de negocio, de transacción, tampoco como una especie de promedio, algo así como tomemos la religión griega y tomemos la religión judía, sumemos y dividamos por 2 y eso fue lo que quedó como cristianismo. No, son herramientas de pensamiento, son modos de expresión, pero el contenido, una vez más lo decimos, el contenido proviene de aquello que vivieron los primeros discípulos de Cristo y de aquello que venía viviendo el pueblo de Dios desde muchos siglos atrás, por lo menos desde el siglo XVIII antes de Cristo, época en que vivió Abraham. ¿Por dónde empezar? Empecemos por la palabra sustancia. Yo creo que es un buen comienzo. La palabra sustancia es una palabra familiar a quienes toman caldos y sopas. Este caldo, esta sopa tiene sustancia, decimos, es sustanciosa. Pero también utilizamos la palabra sustancia, por ejemplo, para decir de algo que tiene fuerza. Eso realmente, o que tiene o que no tiene fuerza. Ahí no hay nada sustancial, es decir, no hay nada de importancia, queremos decir. La palabra sustancia tiene su origen en la lengua latina y podemos encontrarla más o menos en esta expresión, substancia. Este sub está indicando algo que está debajo y esta stancia está indicando algo que existe, que está. De hecho, de aquí viene nuestro verbo estar en castellano. Entonces se puede decir que el primer sentido de sustancia es aquello que está debajo. La palabra griega, que no vamos a escribir ahora, hypokeimenos, quiere decir lo mismo que substancia, lo que yace, lo que está lo que está debajo. ¿Y a qué alude esto? Pues alude a la experiencia de los cambios que tienen distintas cosas, también nosotros. Por ejemplo, pensemos en una persona que es mi amigo y se llama Pedro, y Pedro resulta que a veces está feliz y está muy expresivo, otras veces Pedro está un poco deprimido, Pedro a veces está vestido de una manera muy elegante,
otras veces de una manera informal o deportiva. Pero yo me doy cuenta que los estados de ánimo, o me doy cuenta que el vestido de Pedro es algo, llamémoslo así, accidental. Sustancia está en relación con otra palabrita que es la palabra accidente. Accidente literalmente quiere decir lo que sucede en otro. Entonces es accidental que el hombre hoy está de buen humor y mañana está un poco mal geniado. Es accidental que esté vestido de azul o de color café o de gris oscuro. Es decir, realmente eso es accidental. Yo sé que en el fondo, fíjate la expresión que utilizamos, en el fondo, es decir, debajo de esos cambios que son superficiales, debajo de eso que es accidental, hay algo que permanece. Eso que permanece, eso que realmente sí es Pedro, a eso es a lo que nosotros llamamos sustancia. Entonces la sustancia estaría indicando aquello que es permanente más allá de los accidentes. Según esta manera de ver las cosas, fíjate que la sustancia es algo fundamentalmente individual. No estamos haciendo referencia específicamente a la materia o estamos haciendo referencia, qué sé yo, al alma. Estamos refiriéndonos al ser en su unidad. Por ejemplo, cuando estoy hablando de Pedro, no estoy hablando únicamente de su cuerpo, no estoy hablando únicamente de su alma, estoy hablando de Pedro como tal. Y estoy diciendo que es sustancia, aquello que es permanente más allá de esos distintos cambios. Es una idea perfectamente comprensible. Observemos que la palabra sustancia tiene referencia a una pregunta. Esa pregunta es la pregunta ¿qué es? ¿Qué es esto que tengo aquí? Porque hay que ver sustancialmente de qué estamos hablando. Imaginémonos que yo tengo aquí a mi querido amigo Pedro y tengo aquí una estatua de cera. Hay unas estatuas de cera que son simplemente impresionantes. Y esta estatua de cera le han puesto ropas completamente semejantes a las que suele utilizar mi amigo. Le han puesto su misma, qué sé yo, su misma camiseta, sus mismos zapatos, lo que sea. La manera como él se viste. Pero yo me doy cuenta que si yo hago la pregunta, es decir, si yo tomo una foto, caramba, con una foto sería muy difícil distinguir cuál es el verdadero Pedro, porque es que, repito, hay gente que hace unas estatuas absolutamente magníficas. Con una foto yo no puedo saberlo, pero de otra manera o con otros modos de interacción, si yo hago esta pregunta y aquí tengo la estatua de cera y aquí tengo a mi amigo Pedro, estatua y amigo, pues al hacer la pregunta ¿qué es? Me voy a la sustancia. Entonces, aunque eso tenga el aspecto de mi amigo Pedro, aunque sea muy semejante a mi amigo Pedro, en el momento en el que pregunto ¿qué es? Tengo que responder es una estatua de cera. Entonces, al preguntar ¿qué es? Me remito a la sustancia, me remito exactamente a aquello que es propio de ese ser, por debajo, o sea, más allá también de los accidentes. En cambio, si aquí está mi verdadero amigo, no la estatua, sino mi verdadero amigo, y yo pregunto ¿qué es? Pues tengo que decir, pues ¿qué es? Es un ser humano, o diré es una persona, o lo que sea. Entonces, eso es lo que tenemos que aprender de sustancia. Sustancia alude a la pregunta ¿qué es? Y se refiere también a lo que es más permanente, a lo que es más permanente más allá de los accidentes. Eso es lo que quiere decir sustancia. Hay otro modo de hablar de sustancia. Esto que hemos descrito hasta ahora es lo que Aristóteles llamaba sustancia primera, es decir, el primer modo y fundamental modo de hablar de sustancia. Pero luego hay otro modo de hablar de lo que se llama sustancia segunda, o sea, un segundo modo de hablar de sustancia. Y este segundo modo de hablar de sustancia es cuando nosotros nos referimos a los elementos que son propios de una sustancia primera considerados de manera abstracta. Por ejemplo, yo tomo a mi amigo Pedro y me doy cuenta pues que es un ser humano, pero al describir qué significa un ser humano, empiezo a utilizar una serie de características que ya no son únicamente propias de Pedro. Por ejemplo, voy a decir que un ser humano es un ser vivo, que tiene una capacidad racional, que tiene una libertad, que tiene una dignidad. Y en el momento en el que digo este tipo de características, esas características
ya las comparte Pedro como sustancia primera, ya las comparte con muchas otras personas. Entonces, ahí hablaríamos de una sustancia segunda. Es decir, al describir qué es lo sustancial dentro del caso de una persona como Pedro, ya entro a hablar de una sustancia segunda. Esta sustancia primera, que es la respuesta a qué es, y es lo que está debajo de los cambios superficiales o accidentales, y sustancia segunda es el conjunto de características que comparte con otros seres. Eso nos permite hablar por unos instantes de la palabra naturaleza. Naturaleza, es muy bonita la palabra naturaleza, porque naturaleza hace referencia, ¿sabes a qué? Hace referencia al nacimiento. Natus est, quiere decir nació. Eso es en latín, natus est. El verbo es el verbo nascor. Y naturaleza es lo que un ser tiene de nacimiento. Pero claro que no todas las cosas son vivas. Entonces, ¿qué queremos decir cuando decimos que es de nacimiento? Lo que queremos decir es que es lo que le es propio, el conjunto de características que son propias de un determinado ser, y que le pertenecen precisamente como propias. Entonces uno diría, por ejemplo, es propio de la naturaleza de un tigre o de un guepardo, es propio de la naturaleza del guepardo la agilidad, porque es algo que tiene como propio. En cambio, en los seres humanos podemos encontrar algunas personas que son ágiles y otras que tal vez no lo somos tanto. Al decir que es propio del ser humano la agilidad ya tal vez sería una exageración, pero sí es propio de ciertos animales eso. Uno podría decir que es propio, por ejemplo, de las mariposas o de las aves el volar, está en su naturaleza. Entonces, lo propio de un ave, lo que es propio de su naturaleza es volar, eso le es propio. Es posible que un ser humano se ponga un vestido de esos especiales y se bote por allá de un barranco y manejando su vestido logra algo parecido a volar, pero uno se da cuenta que ahí no estamos hablando de algo que sea propio de la naturaleza del ser humano, es algo que se puede suplir, pero que no es propio de su naturaleza. Lo más propio de nuestra naturaleza como seres humanos parece que es la capacidad de abrirnos a la verdad y al ser, es decir, lo que se suele llamar tradicionalmente razonar. Eso está en nuestra naturaleza. Entonces quedémonos con esas dos definiciones por ahora. ¿Qué es una sustancia? Sustancia es lo que permanece más allá de los accidentes. Es una mirada a la gran pregunta, ¿qué es esto? Eso es sustancia. Sustancia segunda es el conjunto de características que ese ser comparte con otros. Naturaleza. Naturaleza es el conjunto de características que tiene un ser como propio. Puede adquirir otras, pero lo que tiene como propio es exactamente su naturaleza. Con esas dos palabras por ahora, vamos avanzando poco a poco para llegar a hablar con el lenguaje que nos enseña la Iglesia sobre el gran misterio de Dios. Tenemos que continuar sobre estos temas. Ya tienes naturaleza y ya tienes sustancia. Pronto tenemos que hablar de persona y de otras hermosas categorías que nos ayudan a entrar un poquito en el profundo misterio de Dios. Hasta la próxima. Al tablero con Fray Nelson.